Bueno, estos días estoy metida en temas de Kubernetes y así. Y les voy a explicar un tema que parecía complejo, pero ya que lo entendí es muy simple en realidad. Verán, cuando nosotros creamos o tenemos un cluster de Kubernetes, usualmente solemos usar el contexto del administrador, que tiene al usuario y al rol de administrador con todos los permisos, ¿verdad? Claramente esto no es una práctica recomendada. Si nosotros quisiéramos aplicar el principio de mínimo privilegio cuando manejamos clusters de Kubernetes, lo vamos a hacer a través de Airbag. Airbag. Role-Based Access Control, que sí es un concepto general, o sea, se aplica en diferentes contextos, pero ¿cómo es que se aplica en Kubernetes? Pues ahorita lo vamos a ver. Básicamente podemos tener nuestro cluster de Kubernetes, que sabemos que está, pues, digamos que dividido de forma lógica en namespaces, ¿ok? Namespace 1, namespace 2, namespace 3, por ejemplo. Y acá estamos nosotros, que podemos ser los usuarios, pero también podemos trabajar con grupos. Vamos a simular que este es el icono de un grupo. Podemos trabajar con usuarios o con grupos. Y pues vamos a limitar los permisos que tienen estos usuarios cuando interactúan con el cluster de Kubernetes a través de determinados elementos de Kubernetes. Y los voy a listar por aquí. Tenemos los roles y los cluster roles. Cluster role. Role y cluster role. Les resumo, un rol y un cluster role es un conjunto de reglas, es un conjunto de permisos. Aquí nosotros vamos a definir qué permisos nosotros vamos a habilitar, básicamente. Por defecto tienen una denegación, una denegación implícita. Implícita, o sea que ya viene, o sea, se deniega todo. Se deniega todo por defecto. Lo que yo no autorice de forma explícita se va a denegar, porque hay como un deny implícito. No, claro, implícito. Entonces, eso es un rol y un cluster role. Es un conjunto de reglas o un conjunto de permisos. Pero bueno, entonces, ¿en qué se diferencia un rol y un cluster role? Pues básicamente el rol tiene, bueno, en el alcance, ¿ok? Se diferencian en el alcance. El rol va a tener un alcance de namespace. Si yo quiero que este usuario pueda interactuar y quiero limitar su interacción con un namespace en específico, yo voy a utilizar un rol, voy a declarar permisos en este rol que se limitan a un namespace. Por otro lado, si yo quiero limitar las interacciones o establecer políticas para interactuar con varios namespaces, o sea, con el cluster en sí, voy a utilizar un cluster role, ¿ok? Esa es la única diferencia, el scope o el alcance. Y bueno, tenemos usuarios, grupos, rol, cluster role. Pero aún así están todavía, los tenemos separados, ¿ok? Usuario, rol. ¿Cómo asocio a este usuario con este rol? ¿Cómo asocio a este usuario con este conjunto de permisos? ¿O cómo asocio a un grupo con un conjunto de permisos? El role binding y el cluster role binding. Cluster role binding, que básicamente es el puente o la asociación entre el usuario y o el grupo y el rol o el cluster role. ¿Ok? Entonces es eso. Esos son los componentes. Ahora, también existe algo llamado Service Account, pero esto ya es más a nivel de pods, o sea, no se asignan a usuarios o a grupos, sino que se asignan a pods para igual, ¿no? Limitar la interacción que puedan tener los pods con las APIs de Kubernetes y que pueden hacer con el cluster de Kubernetes. También hice un mini laboratorio de esta cosa. Mientras se va inicializando mi Minikube, que es el cluster que yo voy a utilizar el día de hoy, decirles que en realidad Kubernetes acepta varios métodos de autenticación. Yo voy a estar utilizando el que se basa en certificados, que es de los comunes, pero acepta varios otros métodos, ¿ok? Así que el flujo va a ser, como voy a utilizar certificados, tengo que generar para mi usuario un par de llaves, un Certificate Signing Request, o sea, una solicitud de firma de certificado que va a ser va a ser firmado por Kubernetes, que va a actuar como como Certificate Authority. Y este certificado firmado va a servirle a mi usuario para poder autenticarse con la API de Kubernetes y luego hacer sus operaciones pues con la API de Kubernetes, ¿ok? Ese es el flujo que vamos a seguir. Yo voy a utilizar OpenSSL para poder generar las llaves y el SSR y también luego definir la firma mediante Kubernetes.
Así que ese va a ser nuestro proceso. Bien, entonces vamos a iniciar generando una llave. En este caso mi usuario se va a llamar Mitch, así que voy a generar una llave para el usuario Mitch. Y luego de esto voy a generar un CSR, o sea, un Certificate, no, claro, está bien, Certificate Sending Request. Importante, voy a especificar aquí de entrada la llave que yo generé previamente y de salida va a ser un SCR, le voy a poner el nombre también del usuario Mitch. Y aquí en Subject es importante que pongamos como Common Name el nombre del usuario y como Organization el grupo. Esto es importante por si luego tú quieres aplicar reglas o roles o cluster roles a un grupo general y no solamente a un usuario, ¿ok? Pero bueno, Common Name, usuario, Organization, el grupo. Vamos a darle ahí, entonces ya tengo mi llave y mi Certificate Sending Request. Ahora vamos a proceder a firmarlo. Bueno, no nosotros, en realidad lo va a firmar Kubernetes. Por eso yo especifico el path, tanto del CA del clúster de Kubernetes. En mi caso es Minikube, así que este es el path donde se encuentra el certificado de CA de mi clúster. Y también voy a especificar el path de la llave, también de mi clúster. Si tú utilizas otro clúster, asegúrate que sea el path correcto. Y como entrada estoy pasándole el request. Y como salida voy a generar mi certificado firmado. Me dice que ya lo acaba de firmar. Así que ya estamos. Básicamente esta es la primera parte. Ahora vamos a proceder a crear nuestro usuario. Ya vamos a utilizar los comandos de Kubernetes, de kubectl, de la API, para poder generar mi usuario. Aquí estoy utilizando el comando kubectl config set credentials. El usuario va a ser Mitch y especifico tanto el certificado ya firmado como la llave. Listo, ya está el usuario seteado. Ahora vamos a crear un contexto. Recordemos que un contexto simplemente es la configuración que agrupa información como el usuario, el clúster y el namespace o los namespaces. Le voy a llamar Mitch Context. El clúster pues es Minikube y el usuario es Mitch, el que acabo de crear hace un momento. Ya se creó. Ahora vamos a listar los contextos, ¿ok? Esto es con el comando kubectl config get context. No sé por qué no está funcionando mi autocomplete de Kubernetes. Aquí está. Ahorita estamos utilizando el contexto de Minikube, que básicamente la hace administrador. Tenemos todos los permisos. Este es el que acabamos de crear, Mitch Context. Así que vamos a switchear de contexto. Vamos a darle kubectl config use context y el nombre. Ya hemos switchado. Vamos a ejecutar cualquier comando. kubectl get pods. Un comando básico, un get pods. Me dice que está prohibido. No tengo permisos. No puedo. Y les decía que por defecto se deniega todo. Entonces, como no le he especificado permisos explícitos, no tiene ningún permiso. Así que vamos a darle permisos al usuario. ¿Cuál es el proceso? Primero tengo que crear mi rol o mi cluster role, dependiendo del alcance que yo quiero. Si es a nivel de namespace, un rol. Si es a nivel del cluster, un cluster role. Y luego tengo que asociar el usuario con el rol, con un role binding o un cluster role binding, ¿ok? Así que vamos a hacer eso. En este caso vamos a crear un rol, o sea, vamos a limitarlo a un namespace que va a ser el default. Para esto vamos a crear nuestro manifiesto. Vamos a poner Mitch role, por ejemplo. Y voy a copiar aquí mi pequeño manifiesto. Este es el manifiesto de un rol. Como pueden ver, dice kind role. Y aquí lo que es importante es, primero, bueno, las API groups. Si yo quiero listar más grupos de APIs, lo puedo hacer aquí. Segundo, los recursos. Los recursos pueden ser pods, pueden ser network policies, pueden ser roles, pueden ser servicios, ¿saben? Todos esos son recursos. Entonces yo puedo limitar los recursos con los que puede interactuar el usuario asociado a este rol. Y luego los verbos. ¿Qué puedo hacer con esos recursos? Por ejemplo, el recurso aquí es pods, así que el usuario solo tiene permisos para trabajar con los pods. Pero ¿qué cosas puede hacer con los pods? Ah, bueno, puede listarlos, puede verlos como que en tiempo real y puede listarlos, ¿no? Básico.
Es más, vamos a darle que también puede crear pods. ¿Ok? Es todo. Entonces, esto es lo único que puede hacer el usuario asociado a este rol. Ahorita solo estoy creando el rol, el conjunto de reglas. Vamos a darle guardar y vamos a aplicarlo. kubectl, apply -f. No les mostré, pero también estaba escopiado al namespace, que era default. Bien, me da, por ejemplo, ahorita error porque pues no me switché de contexto. Sigo en el contexto de Mitch Luna, que no tiene permisos para nada, así que vamos a cambiarnos de contexto. Que en este caso era, no recuerdo cuál era Minikube, ¿no? Listo, ahora sí vamos a aplicarlo. Hemos creado el rol. Ahora vamos a crear el role binding porque no es suficiente. Ahorita tengo rol, tengo usuario, pero nada los une, así que role binding. Vamos a poner nano Mitch role binding .yaml. ¿Cómo se ve el role binding? Bueno, básicamente se ve así. También este es el manifiesto. El namespace nuevamente es copiado a un namespace, en este caso default. En subjects, ¿qué voy a tener? Primero, ¿qué tipo? Puede ser usuario, que es lo que yo voy a hacer, o también puede ser grupo, si yo lo quiero asociar a un grupo. Solo quiero asociarlo al usuario. El usuario que creé anteriormente es Mitch, así que ese va a ser. Y aquí vamos a poner las referencias del rol. ¿A qué rol quiero asociar al usuario Mitch? Pues en este caso es al developer role. ¿Qué nombre le puse en el anterior? Me olvidé. Esta hueva te concha tu madre. Déjenme verificamos. Vean, el nombre del rol anterior era developer role, ¿ok? Ese es el nombre del rol que yo he creado. Así que en mi role binding tengo que especificar, ese rol. Developer role, este es el rol, en efecto, y este es el usuario. Listo, esto debería funcionar. Así que vamos a salir. Vamos a aplicarlo. Aplicamos y listo. Si queremos listarlos, es fácil. kubectl get roles. Vamos a escopiarlo a default. Ahí tenemos el developer role. Y bueno, lo mismo podemos hacer con el binding. Ahí tenemos el developer role binding. Está bien. Ahora hay que probarlo. Vamos nuevamente a switchar el contexto. kubectl config get context. Lo bueno de no tener el autocomplete es que al menos practico los comandos. ¿Cuál era? Mitch context. Era use context. Sí, que bien practico, ¿verdad? Listo, ahora sí, vamos a darle un kubectl get pods y me lista el pod que yo tengo en default, ¿no? Ustedes saben que esto funciona por defecto en default. Ahí está. Por ejemplo, si quiero poner kubectl get namespaces, no puedo. Un comando tan básico no puedo, porque no lo autoricé de forma explícita en el rol, en el manifiesto del rol. No lo hice. Bueno, listo, ese fue el laboratorio, amigos. Espero que les haya servido al menos un poquito. Sé que fue muy básico, pero en realidad lo pueden probar ustedes ya con roles, o pueden ampliar su scope y probar con cluster roles y cluster role bindings y así. Pero bueno, fue corto, fue claro, fue conciso, espero. Y ya.